Hola, soy Vinic Flores Martínez. Vivo en la unidad habitacional de los Héroes de Cama. Es un desarrollo urbano reciente. Comienza en 2003 para tratar de reducir el déficit de vivienda en México. Aquí hay un tianguis, un Soriana, una macroplaza y espacios deportivos, recreativos, bibliotecas, centros culturales y zonas culturales. La casa de mi abue está en la tercera cerrada de Bosques de Argentina, aunque no hay argentinos. Se me hace un bonito lugar porque sí me gusta que casi todas las casas son iguales. Las personas casi no salen de sus casas, casi no van al trabajo y los locales están abiertos pero con horario restringido. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta función de cuentos que el Centro Cultural de España en México ha preparado para ti y para todas y todos quienes nos acompañan. Yo soy Felipe Cruz de la compañía Reloj de Arena y en esta ocasión quiero compartirles historias de niñas y niños extraordinarias y extraordinarios. ¿Qué les parece si para todas y para todos quienes están allá en casa, si se ponen cómodas y cómodos, acercan a la familia, el abuelito, la abuelita, el tío, el vecino, la vecina, el novio o la novia, abrimos grandes los oídos y nos preparamos para escuchar estas historias? Y para comenzar con esta función, quiero presentarles este libro. Este libro que se llama Cuentos por teléfono. Y este libro fue escrito por un italiano, un autor italiano llamado Gianni Rodari. ¿Y por qué creen ustedes que se llama Cuentos por teléfono? Pues básicamente es una recopilación de muchas historias y el eje central se trata justo de un papá y una hija. El papá era mercader en Italia, viajaba por aquí, viajaba por allá, iba y venía, pero tenía un trato con su hija. Y es que cada noche, antes de que ella se fuera a dormir, el papá tenía que llamarle por teléfono para contarle una historia. Y en este libro están esas historias que el papá le contaba a su hija. Y esta historia que les quiero compartir es la historia de El camino que no iba a ninguna parte. ¿Cómo creen? Estarán diciendo por allá, ¿el camino que no va a ninguna parte? Pues entonces no es un camino, ¿verdad? Pues bueno, les voy a compartir esta historia. Y este cuento dice más o menos así. Había una vez un pequeño pueblo. Este pequeño pueblo está ubicado entre el mar, el bosque y la gran ciudad. Y en este pequeño pueblo, que está ubicado entre el mar, el bosque y la gran ciudad, vivía Juan con su abuelo. Juan era un niño que tenía más o menos unos 8 o 9 años, tenía el pelo desparpajado, tenía unos ojos grandes y negros, tenía pecas en los cachetes, una gran sonrisa, pero sobre todo era muy inteligente y tenía muchísima imaginación. Juan se preguntaba el porqué de las cosas en el mundo. Siempre le andaba cuestionando a su abuelito por qué las cosas eran así o por qué las cosas eran asá. Así era Juan. Siempre un explorador del mundo, siempre preguntándose por las cosas del mundo, por las flores, por los árboles, por el viento, por el cielo. Era muy curioso y muy inteligente, como les había dicho. ¿Qué les cuento? Ese pequeño pueblo en donde vivía Juan tenía unos ventanales negros de metal, tenía las puertas negras de metal, tenía las paredes blancas y tenía muchísimas plantas. Los caminos eran empedrados, la gente era un poco rara y es que la mayor parte de la población en aquel pueblo eran casi ancianos, eran casi pues personas mayores. Entonces Juan siempre le andaba preguntando a todo el mundo sobre el porqué de las cosas. Y en este pequeñito pueblo en donde vivía Juan y su abuelo, había 3 caminos. Atentas y atentos. Fíjense, estaba un camino que iba hacia la playa. Sí, que iba hacia la playa. Allá en donde Juan imaginaba
donde Juan imaginaba que las embarcaciones eran ballenas que estaban jugando sobre el océano a besarse un poco. Allá donde Juan imaginaba que cada vez que los delfines brincaban, estaban jugando voleibol en el agua. Allá donde Juan imaginaba que las gaviotas eran papalotes construidas por niñas y por niños que soplaban al cielo, y allá en la inmensidad del mar andaban volando todo el tiempo. Ese era el primer camino. Y el segundo camino, que iba hacia la gran ciudad. Sí, la gran ciudad, allá donde Juan imaginaba que los edificios eran gigantes, enormes, de acero y de concreto, luchando unos contra otros, o que a veces se abrazaban porque se querían. Ahí donde Juan imaginaba que los coches que corrían de aquí para allá eran pequeñas hormiguitas que llevaban el alimento hacia su casa. Allá donde Juan imaginaba que la gente que andaba deprisa por aquí y por allá escapaba tal vez de algún fantasma, de algún monstruo o de alguna cosa que le hacía sentir miedo. Ese era el segundo camino. Como les había dicho, había el primer camino que iba hacia la playa, el segundo camino que iba a la gran ciudad y el tercer camino que no iba a ninguna parte. ¿Que no iba a ninguna parte?, se preguntaba Juan. Pero ¿cómo puede existir un camino que no va a ninguna parte? Y entonces Juan, como les decía que era muy curioso, no se quedó con la duda. Así que comenzó a preguntarles a los adultos por qué se llamaba el camino que no iba a ninguna parte. Le preguntó a la panadera, le preguntó al vendedor de periódicos, le preguntó al lechero, le preguntó al relojero, le preguntó a la boleadora de zapatos, y todas y todos le respondían lo mismo. Ay, Juan, siempre tan preguntón tú. Pues ese camino simplemente no va a ninguna parte. Y cuando Juan les intentaba preguntar cómo sabían que no iba a ninguna parte, si nadie de ellas y de ellos había atrevido a caminar a través de él, ellos siempre respondían, ay, Juan, pues es que así son las cosas, así siempre han sido y así siempre serán. Dicen y cuentan que los adultos estaban un poquito cansados de todas las preguntas que hacía Juan. Y es que no sé si a ustedes, niñas, niños, niñas, les ha pasado que de repente, a veces cuando uno es pequeño, le pregunta a los adultos y parece que los adultos no nos entienden. ¿No les ha pasado? ¿Verdad que sí? Tal vez te ha pasado a ti, o a ti, o a ti. Y es que uno les pregunta y como que los adultos no nos tienen por un lado paciencia, o como que ellos perdieron ese toque. Tal vez perdieron ese toque. Pero bueno, así le pasaba a Juan. Los adultos siempre le decían, ay, Juan, porque las cosas son así. Ay, Juan, porque siempre ha sido así. Ay, Juan, siempre le pregunto. Y cuentan que los adultos se cansaron tanto, tanto y tanto, tanto de tantas las preguntas de Juan sobre el camino que no iba a ninguna parte, que le llamaron Juan el Preguntón. Pero bueno, a Juan no le importaba. Y conforme Juan fue creciendo y creciendo y creciendo, esa duda también en Juan fue creciendo. La duda de dónde iba el camino que no iba a ninguna parte. Así que cuando él cumplió 10 años, esa mañana, él se despertó muy contento porque ya tenía 10 años, pero sobre todo porque iba a averiguar a dónde iba el camino que no iba a ninguna parte. Así que se levantó muy temprano, antes de que su abuelo se despertara, tomó su mochila y en su mochila comenzó a colocar cosas para emprender un largo, largo viaje. En su mochila colocó una manzana, colocó una linterna, colocó un sándwich. ¿Qué colocarían ustedes para irse de viaje? Cuéntenme, imaginen por allá en casa, ¿qué pondrían ustedes? Un mapa, también colocó un mapa. ¿Qué más? Pilas, claro. Una linterna, ¿qué más? Un libro, claro. Chocolates, dulces, paletas, una playera, una muda de ropa, ¿qué más? Una brújula también para que no se perdiera. ¿Qué otra cosa colocaría?
dinero, claro. Bueno, todo eso lo colocó Juan en su mochila, se la colgó y silenciosamente abrió la puerta de su casa sin que su abuelo lo escuchara y comenzó a caminar a través del pueblo, dirigiéndose a ese camino que según los adultos no iba a ninguna parte. Juan estaba muy contento. Quería ser la primera persona en descubrir a dónde iba ese camino que no iba a ninguna parte. Así que entonces Juan caminó y caminó, caminó y caminó, caminó y caminó. Y ese camino estaba lleno de hoyos, estaba lleno de polvo, pero Juan no le importaba. Seguía caminando y caminando porque quería averiguar a dónde iba ese camino. Pero de repente ese camino comenzó a transformarse. Sí, comenzó a transformarse porque de repente las ramas de los árboles se juntaban más y más y más y más. Casi no pasaba ni un rayo de sol, pasaban pequeños puntitos rayos de sol, pero ese camino se empezó a oscurecer, comenzó a volverse un poco étrico. De repente los árboles comenzaron a tener como garras, a hacer rechiñidos horribles, y de repente Juan ya no veía mucho y el camino estaba lleno de hoyos. La verdad es que Juan estaba a punto de regresarse al pueblo y de no querer averiguar a dónde iba el camino que no iba a ninguna parte, cuando de repente, allá a lo lejos, a lo lejos se apareció un pequeño perro. Y cuando Juan vio que estaba un pequeño perro, la cara se le iluminó, la sonrisa le regresó, porque se dio cuenta que en donde había un perro, seguramente habría una casa cerca o personas. Y tal vez con ellas o en esa casa podía refugiarse o comer algo o pedirles consejo de hacia dónde seguir ese camino que no iba a ninguna parte. Así que muy contento, abrazó al perro, brincaron un poco, jugaron un poco y pareciera como si el perro le dijera algo con sus ojos. Entonces Juan decidió seguir hacia donde el perro le dirigía. Y el perro iba caminando, moviendo la cola, adelante de Juan. Y Juan iba muy feliz porque tenía compañía en ese camino que no iba a ninguna parte. Hasta que finalmente el perro se detuvo. Juan se detuvo y allí encontró frente a él una gran reja oxidada, una reja llena de maleza, una reja tétrica, una reja extraña. Y a través de la reja, Juan logró ver algo extraordinario. ¿Qué creen que descubrió Juan a través de la reja? ¿Qué se imaginan que habría ahí? Cuando Juan vio a través de esa reja, vio un castillo gigante, un castillo precioso, y de ese castillo salía humo. Y abajo, en los cimientos del castillo, había un jardín maravilloso, lleno de rosas blancas, rojas, rosas, blancas de todos los colores, de alcatraces, de orquídeas, muchísimas flores, y en medio una fuente que funcionaba, que brincaba, que bailaba, que danzaba, que le daba la bienvenida a Juan. Y de repente, en lo más alto del castillo, se abrió una ventana. Y en esa ventana apareció una dama, que no era ni reina, ni princesa, ni hada, ni mujer fantástica de algún cuento. Era una mujer como ninguna otra en ningún cuento. Era una mujer con un cabello largo, ojos grandes y negros, tenía una larga sonrisa y blanca, tenía un vestido precioso y parecía como si los rayos del sol tocaran su piel. Y esa mujer entonces le aplaudió a Juan y le dijo: Juan, bienvenido.
eres bienvenido. Qué bueno que no te creíste ese cuento de que este camino no iba a ninguna parte. ¿O acaso tú, como los adultos, se creyeron ese cuento de que había un camino que no iba a ninguna parte? Pasa, Juan, pasa, sé bienvenido a mi castillo. Y diciendo esto, aquella mujer, algo extraño pasó en la reja oxidada. Se cayó la maleza y se abrió de repente para darle paso a Juan. Y Juan y el pequeño cachorro, muy contentos, atravesaron ese bello jardín que, además de flores, tenía árboles frutales, tenía árboles de naranja, mandarina, manzana, guayaba, de todos los árboles. ¿De qué otros árboles se imaginan que había ahí en ese jardín? Mandarinas, claro, mangos, ¿qué más se imaginan? Nísperos, limones, de todos esos árboles estaba lleno el jardín. Y Juan y su pequeño perro llegaron a la puerta del castillo, se internaron, llegaron a la sala. Y por la sala, en las escaleras, bajó esa dama que les decía, no era ni reina, ni princesa, ni hada, ni mujer de algún cuento fantástico. Pero con esa gran sonrisa le dio la bienvenida a Juan. Le agradeció que no se hubiera dado, no se hubiera creído ese cuento de que el camino no iba a ninguna parte. Y por haber sido la primera persona en haber tomado la valentía de averiguar a dónde iba el camino que no iba a ninguna parte, le dijo que tomara lo que más le gustara del castillo y se lo llevara. Así que Juan, junto con su pequeño perro, comenzaron a recorrer los pasillos, los cuartos, los niveles de todo el castillo. Y en ese castillo había de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Había oro, había plata, había cobre, había pinturas, había... ¿Qué más se imaginan que había en ese castillo? Claro, había chocolates, dulces, videojuegos, puede ser videojuegos, ¿qué más? PlayStation, claro, también, puede ser. Bueno, había de todo, había muchísimas cosas. Y entonces Juan se llevó de todo un poco. Y cuando ya tuvo reunido todo, aquella dama que les decía no era ni una reina, ni una princesa, ni una hada, ni una mujer sacada de alguna historia fantástica. Le dijo entonces que le ayudaría a regresar al pueblo porque el atardecer estaba a punto de caer y seguramente su abuelo estaría preocupado por él. Así que con 2 ratones los transformó en 2 caballos y al pequeño Can lo convirtió en un conductor de coche. Y ahí, en ese coche, colocaron todas las cosas que se había llevado Juan. Llevaba oro, llevaba plata, pinturas, joyas, esmeraldas, chocolates, dulces, todo lo que ustedes imaginan y dijeron allá en casa. Lo colocaban en el carruaje y se marcharon. Se marcharon rumbo al pueblo. Y Juan solo se despidió de aquella mujer misteriosa y en cuanto el carruaje salió de ahí, de ese jardín, la reja se cerró nuevamente. La maleza apareció. Esa reja volvió a cerrarse, esperando a que alguien más regresara. Y el carruaje comenzó a avanzar rápidamente con velocidad a través de ese camino oscuro, a través de ese camino que estaba lleno de ramas de árboles que hacían oscuro el caminar. Y seguía avanzando y avanzando y avanzando con todos los tesoros que Juan había conseguido, hasta que llegaron al pueblo. Y llegando al pueblo, todo el mundo, el que vendía el periódico, la panadera, el señor de la leche, todo el mundo le dio la bienvenida a Juan. Juan entonces les contó todo lo que había descubierto a través del camino que no iba a ninguna parte. Y todo el mundo estaba asombrada y asombrado por lo que había descubierto. Y Juan, como un acto de amor, empezó a regalar todos aquellos tesoros que había traído de aquel castillo, que le había regalado a aquella mujer extraña. Y empezó a regalar el oro, la plata, las esmeraldas, las joyas, los dulces, todo lo que ustedes dijeron y pensaron e imaginaron. Pero ¿saben qué? En ese pueblo también había gente llena de envidia, de codicia. Y muchas personas no lo dudaron. Así que tomaron sus carruajes
y se marcharon a través del camino que no iba a ninguna parte, porque ellos también anhelaban los tesoros, la riqueza, el poder. Y aunque cabalgaron y cabalgaron a través del camino que no iba a ninguna parte, los hoyos, el polvo, la oscuridad, la reja les hizo regresar. Regresaron algunos furiosos, otros tristes, otros desconsolados, porque solamente habían encontrado un camino polvoroso, oscuro, y ningún castillo, ningún jardín, ninguna dama que les diera tesoros. Y es que dicen y cuentan que a veces los grandes tesoros se les aparecen a aquellas personas que son las primeras en dar el primer paso, aquellas personas valientes que se atreven a ir a descubrir qué hay en el camino que no va a ningún lado. Y colorado colorín, esta historia del camino que no iba a ninguna parte llegó a su fin. Y este cuento, les decía, forma parte de este libro que se llama Cuentos por teléfono de Gianni Rodari. Y seguramente a ustedes les ha pasado, ¿no? A ustedes, niñas, niños, niñas, les ha pasado que de repente imaginan cosas extraordinarias. Y acuérdense, algunas cosas solamente se le aparecen a aquellas personas que se atreven a dar el primer paso. Y justamente para seguir contando historias de niñas y niños extraordinarios, ¿qué les parece si les cuento ahora y les hablo sobre este libro que se llama Cuentos Mexicanos para Niños, de Pascuala Corona, ilustrado por Gabriel Pacheco? Y esta historia dice más o menos así. Hace mucho, pero muchísimo tiempo, existió el zapatero que vivía con sus 3 hijas. El zapatero vivía en un pequeño pueblo y ese pequeño pueblo está ubicado en las faldas de una gran selva. ¿De una gran selva dije? No, está ubicado a las faldas de un gran bosque. Y ese pequeño pueblo era dirigido por el rey que era un joven muy inteligente. Pero ¿saben qué? Al rey le gustaba muchísimo hacer travesuras y hacer algunas cosas. Y en ese mismo pueblo, donde vivía el zapatero con sus 3 hijas, su casita estaba ubicado justamente a las faldas de las ventanas de ese joven rey. Cuentan que el zapatero era tan, pero tan pobre que no tenía mucho para comer. Y que lo único valioso que tenía era una pequeña maceta de albahaca. Y esta pequeña maceta de albahaca era el gran tesoro de él y de toda su familia, de él y de sus 3 hijas. Así que la cuidaban con mucho esmero. De las 3 hijas, cuentan que la mayor era un poco malhumorada. Nada le parecía, con todo se enojaba. La hija de en medio, pues era un poco tímida. La verdad es que le tenía miedo a todo. Le tenía miedo a los insectos, le tenía miedo a las personas, le tenía miedo a los animales, le tenía miedo a las plantas incluso. Y bueno, la tercera hija del zapatero, que decían que era la más inteligente. Pues como les decía, el zapatero y sus 3 hijas vivían en una pequeña casa que justo daba hacia donde se abrían las puertas del rey. Y el rey todos los días se levantaba de su cama, abría las ventanas de su balcón y comenzaba a observar y empezaba a decir y a esperarse a quién voy a molestar el día de hoy, a quién voy a molestar el día de hoy. Porque le gustaba hacer travesuras y molestar a la gente. Cuentan que el zapatero les encargó a cada una de sus hijas que salían a regar la maceta de albahaca para que la mantuvieran viva porque era el único tesoro que tenía. Así que cuentan que un día, cuando la hija mayor del zapatero estaba tranquilamente regando la maceta de albahaca, ¡ay! El rey se despertó, abrió las puertas, miró hacia abajo y dijo, ¿a quién voy a molestar el día de hoy? Y la abrió y le dijo, ¡hey! Muchacha, tú que regas la maceta de albahaca, dime, ¿cuántas hojas tiene la mata?
Y la muchacha, la hija mayor del zapatero, lo miró y no supo qué decir. La verdad se enojó un poco, se desesperó un poco, pero no podía responderle nada feo al rey. Así que entonces se metió a su casa y no volvió a salir a regar la maceta de albahaca. Así que al otro día le tocó a la segunda hija del zapatero. Y ahí estaba la hija del zapatero regando la maceta de albahaca como se lo había encargado su padre. Ese día, ¡oh! ¡Ay! El zapatero se despertó, abrió su ventanal y le dijo: hey, muchacha, muchacha, tú que riegas la maceta de albahaca, dime, ¿cuántas hojas tiene la mata? Y la segunda hija del zapatero, pues era muy tímida, como les había dicho. Entonces, por más que intentó responderle al rey, no supo qué decirle y se puso muy roja de los cachetes y entonces se metió a su casa y no salió a regar la maceta de albahaca. Así que al día siguiente le tocó a quién creen ustedes. Claro, a la tercera hija del zapatero, que era muy qué. Eso era muy inteligente. Entonces ahí estaba la tercera hija del zapatero regando la maceta de albahaca cuando de repente se abrió el balcón. Era el rey y dijo: ay, ¿a quién voy a molestar el día de hoy? Y le dijo: hey, muchacha, tú que riegas la maceta de albahaca, dime, ¿cuántas hojas tiene la mata? Y la muchacha, con una gran sonrisa, se le quedó viendo al joven rey y le respondió: mi rey, mi señor y mi majestad, usted que está en su balcón, dígame, ¿cuántos rayos tiene el sol? Y el rey no supo qué decir, no supo qué decir, no sabía cuántos rayos tenía el sol, nadie sabía cuántos rayos tenía el sol en aquel reino. Así que al rey le dio un poco de pena, no supo qué decir, se quedó calladito, calladito, calladito y entonces se metió a sus aposentos y se quedó pensando en lo que le había preguntado aquella muchacha y dijo: no, no, hombre, esta me la va a pagar esa muchacha. Así que mandó llamar al más feo de todo el reino y le dijo: mira, vas a llevarte este racimo de 1000 uvas y te vas a colocar afuera de la casa del zapatero y vas a cambiar besos por uvas. Y estoy seguro que la tercera hija del zapatero te va a comprar las uvas. Así que trajeron al más feo, el más feo obedeció al rey, se colocó de fuera de la casa del zapatero y las 3 hijas y comenzó a gritar: se cambian besos por uvas, se cambian besos por uvas, se cambian besos por uvas. Y entonces, cuando eso escucharon las hijas del zapatero, sabían que esa noche iban a poder cenar, porque tenían muchos días sin comer bien, porque el zapatero casi no tenía nada. Así que dijeron: es nuestra oportunidad de cambiar besos por un racimo de uvas. Pero cuando las 3 salieron y vieron quién las estaba cambiando, obviamente la hija mayor del zapatero dijo: no, que vaya mi hermana, la de medio, como siempre lo hacen los hermanos, siempre nos mandan a nosotros. Así lo hizo la hija mayor del zapatero. Y cuando la hija de en medio vio quién estaba cambiando los besos por las uvas, dijo: no, 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 que vaya mi hermana la menor, que vaya mi hermana la menor. Y entonces, cuando salió la hija menor del zapatero, la muchacha, la hija más pequeña del zapatero, se quedó viendo quién estaba regalando las uvas. Pero recordó el hambre que tenían su padre y sus hermanas, así que sin pensarlo, le dio miles de pesos. 1000 pesos le dio al más feo del pueblo a cambio de las uvas. Y esa noche, el zapatero y sus hijas tuvieron que cenar. Y al otro día, cuando la hija menor del zapatero estaba regando su maceta de albahaca tranquilamente, apareció el rey y le preguntó: hey, niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca y que cambias besos por uvas, dime,
¿cuántas hojas tiene la mata? Y entonces la hija del zapatero, la hija menor del zapatero, se puso muy triste, porque se había dado cuenta que el culpable de haber enviado al macio del pueblo con las uvas había sido el rey. La hija menor del zapatero no dijo nada. Se metió a su casa y no salió a regar la maceta de albahaca. El otro día, cuando el rey la buscó, no estaba la muchacha. Nuevamente, al día siguiente, el rey abrió las puertas, intentó buscarla, no la encontró. Siguiente día, el rey abre sus ventanas, busca a la muchacha, no la encuentra. Y poco a poco el rey comienza a enfermarse de algo muy, pero muy extraño. Tiene debilidad, le duele la cabeza, no puede dormir, no puede dejar de pensar en la muchacha. ¿Quién sabe qué tendrá el zapatero? Y entonces todos los médicos del pueblo vinieron a revisarlo, los chamanes, los brujos, todo el mundo vino a revisar al rey, al joven rey, y nadie encontró la solución. Pero cuentan que la muchacha se enteró de que el joven rey estaba enfermo. Ya que no sabe de qué estaba enfermo el joven rey. Se había enfermado de una cosa aquí en el corazón. Y es que como había dejado de ver a la muchacha, a la hija menor del zapatero, pues la tristeza le llevó. Seguramente ustedes se han enfermado, su papá, su mamá, ustedes se han enfermado seguramente de eso. Se había enfermado de amor por la hija menor del zapatero, por la muchacha menor del zapatero. Y así, cuando la muchacha, la más pequeña de todos, de las hijas del zapatero, se enteró, tuvo una gran idea. Se vistió de doctora y asistió ante el rey y le dijo: mi rey, mi señor y mi majestad, yo tengo la solución para su enfermedad, pero para que usted se cure realmente tiene que seguir al pie de la letra lo que yo le voy a recetar. Y el joven rey, que estaba tan pero tan desesperado, aceptó lo que le dijera la doctora. Y le dijo: mire, rey, va a tener que traer un burro y darle un besito al burro. Y después de eso, al otro día va a tener que salir a tomar los rayos del sol. Y le aseguro que se va a recuperar. La verdad es que el joven rey pues no quería, pero se sentía tan, pero tan mal, que la verdad accedió. Así que trajeron a un burro y le dio un besito pequeñito, pequeñito, como le había dicho la doctora. Y al otro día abrió sus ventanas para tomar los rayos del sol. Y cuando estaba tomando los rayos del sol, se dio cuenta que allá abajo, en la casa del zapatero, estaba la muchacha regando la maceta de albahaca. Y cuando el joven rey la vio, ¡ay! El corazón se le aceleró. ¡Ay! Los suspiros se le arrancaron, la sonrisa se le devolvió y parecía que se había curado. Y sin pensarlo, el joven rey le preguntó: ¡hey, muchacha, muchacha! Tú que regas la maceta de albahaca, dime cuántas hojas tiene la mata. Y la muchacha, con una gran sonrisa, se le quedó viendo al rey y le dijo: mi rey, mi señor y mi majestad, usted que está en su balcón y que le da besos al burro, dígame, ¿cuántos rayos tiene el sol? Y cuando dijo eso, el rey se puso de todos los colores, morado, rojo, verde, todos los colores, estaba muy enojado, se metió a sus aposentos y dijo: no, 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 se había dado cuenta que había sido una trampa de la hija, de la muchacha, la hija del zapatero. Se enojó tantísimo que mandó llamar al zapatero y le dijo: zapatero, si al tercer día del tercer mes, a las 12 del día, no me traes a tu tercera hija bañada y sin bañar, peinada y sin peinar, montada y sin montar, te correremos del pueblo. Y en aquella época, correrte del pueblo era cosa muy seria, porque no tenía la protección y no tenía los cuidados del rey. Así que el zapatero estaba muy, pero muy, pero muy triste, estaba muy desesperado porque no sabía cómo iba a lograr eso que le estaba pidiendo el rey. Era una locura, cómo peinada sin peinar, cómo lavada y sin lavar, cómo montada y sin montar. Así que muy triste, llegó a su casa, le contó a sus hijas lo que estaba pasando. Y la tercera hija, la menor del zapatero, le dijo: tranquilo, papá, yo lo voy a resolver.
Así que se llegó el tercer día del tercer mes, audiencia con el rey. Y la muchacha, la hija menor del zapatero, llegó peinada de un lado y despeinada del otro lado, bañada de un lado y sucia del otro lado. Llegó montada y sin montar, porque venía en una pequeña cabra, con un pie abajo y un pie arriba. Y cuando el joven rey vio aquello, el corazón se le aceleró. Y entonces le propuso a la muchacha, a la tercera hija del zapatero, que firmaran un acuerdo de paz, que como ella sí había cumplido aquello de venir bañada y sin bañar, peinada y sin peinar, montada y sin montar, ella podía elegir lo que más le gustara de aquel castillo y podía llevárselo a su casa como recompensa por haber cumplido con lo que el rey le pidió. El rey se despidió entonces y regresó a sus aposentos, ¡ay!, donde se fue a tomar su siesta. Y el rey tenía un sueño tan profundo que parecía roca. Nada ni nadie lo despertaba. Así que la muchacha comenzó a recorrer todo el castillo, los salones, las cocinas, para ver qué es lo que más le gustaba y podérselo llevar a su casa. Vio oro, vio plata, esmeraldas, vio muchísimos tesoros, pinturas, objetos, rubíes, zafiros, vio muchísimos tesoros. Y así fue recorriendo y recorriendo y recorriendo el castillo, hasta que finalmente llegó a los aposentos del joven rey y les ordenó a sus ayudantes del rey que se llevaran al rey a su casa. Los ayudantes, sin pensarlo, obedecieron el mandato del rey de acompañar a la muchacha y ayudarle a llevarse a su casa lo que más le gustara de ese castillo. Lo llevaron alzado hasta la casa del zapatero y ahí lo dejaron instalado en una habitación. Y junto a él se sentó la muchacha, la tercera hija del zapatero. Y cuando el rey se despertó, vio que había un agujero en el techo y había otro, y la pintura estaba rara y estaba en un lugar muy extraño, y el rey dijo: ¿en dónde estoy? ¡Me han secuestrado! Y de repente, cuando ve al lado de él, estaba la tercera hija del zapatero. ¿Pero qué has hecho, muchacha? ¿Qué hago aquí yo? Te he dicho que tomaras lo que más te gustara del castillo y que lo trajeras. ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo aquí? Y la muchacha, con una gran sonrisa y unos ojos grandes llenos de luz, le respondió: mi rey, mi señor y mi majestad, usted me ha dicho que tomara lo que más me gusta de ese castillo, y lo que más me gusta de ese castillo es usted. Y dicen y cuentan que desde entonces, en aquel reino se celebró una gran boda entre un joven rey y la tercera hija del zapatero. Una boda en la que ella y él se amaron tanto que nadie más volvió a preguntarle cuántos rayos tiene el sol o cuántas hojas tiene la maceta de albahaca. Y colorín colorado, esta historia de amor se ha terminado. De Cuentos Mexicanos para Niños, de Pascuala Corona. Y espero que a todas, a todos y a todes les hayan gustado estas historias. Les repito, soy Felipe Cruz. Esta presentación es gracias al Centro Cultural de España en México y nos vemos en una siguiente historia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima historia. Hasta pronto. Gracias. Mi barrio es conocido como el barrio de San Miguel. Forma parte de los 8 barrios en donde podemos encontrar el Cerro de la Silla. En él se encuentra la iglesia de San Miguel. Mi casa es pequeña, mi casa es alegre. Me gusta jugar en el patio con mis perros. Mi casa es
cálida. Yo juego con el teléfono con mis primos Minecraft y Roblox. Y juego a las escondidas y a las atrapadas con ellos.